Jamás imaginé que el silencio pudiera ser tan ensordecedor. Abandoné una vida llena de ruido, prisas y luces artificiales, convencido de que la tranquilidad me devolvería el aliento. Aquella mañana, con el cielo cubierto de nubes grises y el aire denso de humedad, cerré la puerta de mi piso por última vez. El eco del portazo quedó suspendido en mi pecho como si marcara el final de una era. Sostenía una maleta en una mano y la correa de Lucky en la otra, mientras sus patas ansiosas me arrastraban hacia lo desconocido. El pueblo al que me dirigía no aparecía en los mapas turísticos. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido. Había vendido el coche empaquetado, mis pertenencias en unas pocas cajas y alquilado una casa que solo conocía por fotos. Me aferraba a la idea de que el cambio me salvaría. Pero al pisar el andén de la estación y ver cómo el tren se alejaba, sentí una punzada de duda en el pecho. ¿Y si me había equivocado? Aún no lo sabía, pero la verdadera transformación no vendría del silencio, sino de lo que ese silencio estaba a punto de revelar. El trayecto hacia la casa fue más largo de lo que recordaba en el mapa. Los árboles altos y sombríos flanqueaban el camino como si custodiaran secretos antiguos. Lucky, con su entusiasmo intacto, sacaba la cabeza por la ventanilla del taxi rural que contraté para llegar al pueblo. Yo, en cambio, observaba el paisaje con un nudo creciente en el estómago. Cuando finalmente llegamos, la imagen que me recibió distaba bastante de aquella que había visto en internet. La casa tenía un tejado inclinado cubierto de musgo, la pintura de las paredes exteriores estaba descascarada y las bisagras de la puerta principal chirriaban como si se quejaran de mi presencia. Pero allí estaba yo parado frente a lo que sería mi nuevo hogar. El interior olía a encierro y madera húmeda. Cada paso que daba sobre el suelo crujía como una advertencia. Lucky, sin embargo, corrió emocionado por las habitaciones vacías, resbalando sobre el piso de madera, con sus patas torpes y ladrando como si aquello fuera un parque de diversiones. Por un momento su alegría me arrancó una sonrisa. Tal vez no todo estaba perdido. Me dediqué a desempacar lentamente, intentando dar forma a un espacio que se sintiera mío. Mientras colgaba una cortina en la sala, un golpe seco en la puerta me sobresaltó. No esperaba visitas. Me acerqué con cautela y miré por la ventana. Afuera, un hombre de mediana edad con una gorra deshilachada y mirada inquisitiva esperaba de pie. Abrí la puerta con cierto recelo. «Vivo justo enfrente», dijo extendiendo una mano áspera pero firme. «Si necesitas algo, no dudes en decirlo». Su tono era amable, pero había algo en sus ojos que no cuadraba con su sonrisa. Lo invité a pasar, pero se negó con cortesía, señalando que no quería interrumpir. Después de unos minutos de charla superficial, se despidió. Cerré la puerta lentamente sin dejar de mirar por la rendija mientras se alejaba. Me senté en el sofá exhalando largamente. El silencio volvió a llenarlo todo. Un silencio denso, casi físico, que se colaba por las grietas de las ventanas y se instalaba en el pecho como una piedra. Esa noche, ya con Lucky dormido a mis pies, me resultó imposible conciliar el sueño. No eran ruidos lo que me mantenía despierto, sino la ausencia de ellos. No había motores, ni voces, ni pasos. Solo el leve crujido de la casa y el viento que se filtraba como un susurro lleno de intenciones. Me levanté de algunas vueltas y finalmente abrí una de las ventanas para dejar entrar un poco de aire. Fue entonces cuando lo vi. A través de la oscuridad al otro lado de la calle, una figura se recortaba bajo la tenue luz del farol. No se movía, no decía nada. Solo estaba allí observando. Cerré la ventana de golpe, con el corazón acelerado. No sabía si era el vecino o alguien más. La figura bajo el farol desapareció al parpadear. Me quedé un momento inmóvil frente a la ventana cerrada, tratando de convencerme de que había sido solo una ilusión, una sombra mal proyectada por mi cansancio. Pero mi respiración entrecortada
y el latido insistente en mis sienes me decían otra cosa. Lucky levantó la cabeza notando mi tensión y emitió un leve gruñido antes de volver a recostarse. Esa noche dormí poco y mal, con sobresaltos cada vez que la madera crujía o el viento soplaba con más fuerza. Al amanecer, los primeros rayos del sol entraron tímidamente por las cortinas. Preparé café mientras Lucky, ya despierto, revoloteaba por la casa con su energía habitual. Decidí que debía distraerme, despejar la mente. Salimos al pequeño jardín trasero, un trozo de tierra salvaje lleno de hierba sin cortar y flores desordenadas. Lucky exploraba feliz, como si cada rincón fuera nuevo. Por un instante su entusiasmo me hizo olvidar todo, pero el intento de normalidad se rompió en cuanto intenté ducharme. El agua estaba helada, la caldera no funcionaba. Maldije por lo bajo. No tenía a quién más acudir que al vecino. Dudé un momento, pero finalmente crucé la calle. Él salió con rapidez, como si ya supiera que iría. Traía una caja de herramientas bajo el brazo y una sonrisa contenida. Reparó la caldera con eficiencia mientras yo observaba, sintiéndome incómodo por depender de él. «No es nada grave», dijo limpiándose las manos con un trapo. «Pero esta casa tiene historia. No dejes que te atrape». Lo miré confuso. «¿Atrape?», pregunté. Él solo alzó las cejas y cambió de tema. Al despedirse, su tono fue cordial, pero sus palabras quedaron flotando en mi mente como una advertencia velada. El resto del día intenté mantenerme ocupado. Organicé cajas, colgué un par de cuadros, incluso cociné algo decente por primera vez desde que llegué. Sin embargo, el ambiente de la casa se sentía espeso, como si algo invisible me observara desde cada rincón. Esa noche, después de cerrar ventanas y revisar cerraduras, me recosté con Lucky a los pies de la cama. El silencio era tan absoluto que podía oír mi propia respiración. Justo cuando comenzaba a relajarme, un sonido suave pero claro se escuchó desde el fondo de la casa, como si algo o alguien hubiera tocado la puerta del depósito. Me quedé inmóvil. Lucky levantó la cabeza erguido con las orejas tensas. Otro sonido, esta vez más fuerte, como una fricción sobre la madera. Tomé una linterna con manos temblorosas. Lucky caminaba a mi lado sin ladrar, pero con el cuerpo rígido. Al acercarnos al depósito, noté que la puerta estaba entreabierta. Estoy seguro de haberla cerrado. Apunté con la linterna hacia el interior. Nada. Solo herramientas fuera de lugar. Pero sobre una de las cajas descansaba algo que no estaba allí antes: un llavero con una pequeña flor de metal oxidado. No era mío. El llavero oxidado reposaba sobre la caja como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. Tenía forma de flor con los bordes desgastados por el tiempo. Lo tomé con cuidado, sintiendo el frío del metal en la yema de los dedos. No era mío, eso lo sabía con certeza, y tampoco lo había visto antes en la casa. Lucky olisqueó el aire con inquietud y soltó un leve gemido, como si percibiera algo que escapaba a mis sentidos. Mi primera reacción fue lógica: alguien había entrado. Pero al revisar cada rincón del depósito no encontré señales de forzamiento. La puerta seguía entera, sin marcas visibles. ¿Y si había olvidado cerrarla? ¿Y si el objeto había estado allí todo este tiempo? Me obligué a considerar esas opciones, aunque algo dentro de mí susurraba que no era así. Esa noche no dormí. Coloqué el llavero en un cajón de la sala, cerré cada puerta y cada ventana con doble vuelta de llave y me mantuve alerta mientras Lucky dormía a mi lado, aún nervioso. Al día siguiente traté de actuar con normalidad. Salimos a caminar por el sendero habitual, el mismo que me llevaba al borde del bosque. El sol brillaba con timidez y las hojas crujían bajo nuestros pies. A la distancia había al vecino sentado en el banco de siempre con el móvil en la mano. Cuando me vio, lo guardó apresuradamente y me saludó con una sonrisa forzada. «Buenos días», dijo como si no hubiera pasado nada. Yo le devolví el saludo intentando mantener una distancia emocional, pero mi mente hervía de preguntas.
Decidí no mencionar el llavero. Al menos no todavía. En lugar de eso me limité a caminar junto a él. Hablamos de cosas sin importancia. El clima, los caminos del bosque, las reformas que pensaba hacer en la casa. Todo parecía tan normal, tan contenido. Y sin embargo, cada pausa en su voz, cada mirada desviada, me hacía sospechar más. En un momento de la caminata, mientras los perros corrían delante de nosotros, él se detuvo repentinamente. ¿Te sientes cómodo aquí?, preguntó casi sin mirarme. Me tomó por sorpresa. Dudé un segundo antes de responder. Estoy adaptándome. Asintió, pero en su expresión había algo más, una especie de lástima o quizá advertencia. Al regresar a casa revisé el llavero una vez más. Lo observé con detenimiento bajo la luz de la lámpara. Entonces me di cuenta de un detalle que antes había pasado por alto. En el reverso, grabado con pequeñas letras, estaba el nombre Ana. Sentí un escalofrío. No conocía a nadie con ese nombre. ¿Quién era? ¿Qué relación tenía con esta casa? Esa noche, mientras intentaba calmar mi mente con una película, Lucky ladró abruptamente. Me asomé por la ventana delantera. En la penumbra justo frente al jardín, se perfilaba una silueta inmóvil, demasiado quieta para ser casual. No hizo ningún gesto. Solo estaba allí, observando. Me quedé de pie paralizado con la frente pegada al cristal de la ventana. La figura permanecía allí estática, como si supiera que la estaba mirando. No distinguía el rostro, solo el contorno difuso de una persona bajo la tenue luz del poste. La respiración me temblaba, y Lucky no dejaba de emitir pequeños gruñidos bajos, pero constantes, con la mirada fija en el mismo punto. Cerré la cortina lentamente, como si hacerlo pudiera deshacer lo que estaba ocurriendo. Me quedé en silencio varios minutos con el corazón acelerado. Cuando finalmente reuní el valor para volver a mirar, ya no había nadie. La acera vacía, el mismo farol parpadeante. Intenté convencerme de que era producto del estrés del cansancio acumulado de la soledad, que empezaba a hacer mella en mí. Pero esa noche no concilié el sueño. Cada pequeño ruido en la casa, cada susurro del viento, me mantenía despierto alerta. Al día siguiente decidí hablar con el vecino. Necesitaba entender si lo que estaba ocurriendo era común en el pueblo, si alguien más había vivido algo similar. Crucé la calle y toqué la puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, su expresión era una mezcla de sorpresa y cansancio. Le conté lo que había visto sin adornos, sin ocultar mi inquietud. Escuchó en silencio, asintiendo lentamente. «No eres el primero que siente que lo observan aquí», dijo evitando mi mirada. «Esta casa tiene historia». Sentí como mi pecho se apretaba. Quise preguntar más, pero él desvió la conversación como solía hacer esta vez, hablándome de una caminata que podríamos hacer hacia una zona más alta del bosque, desde donde se veía todo el valle. Acepté más por necesidad de compañía que por interés real. Al día siguiente salimos temprano. Lucky corría como siempre, ajeno a todo, y yo intentaba no pensar demasiado. El vecino caminaba tranquilo, hablando a ratos, dejando silencios que se hacían pesados. Al llegar a un claro se detuvo y me mostró un grupo de flores blancas creciendo entre las piedras. «Jazmines silvestres», dijo. Mi madre solía recogerlos. Decía que traían buena suerte. Me agaché para tocar una flor. Su suavidad, su aroma tenue, despertaron en mí una sensación de nostalgia difícil de explicar. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo diferente, vulnerabilidad, tal vez arrepentimiento. Sin decir palabras se acercó y me besó. Fue un beso breve, contenido, pero cargado de emociones que ambos habíamos evitado. Al separarse balbuceó una disculpa. «Lo siento, no fue apropiado». Yo no respondí de inmediato. Solo asentí levemente y comenzamos a caminar de regreso. Durante el trayecto no cruzamos muchas palabras. Al llegar frente a mi casa me detuvo con suavidad.
Solo prométeme que no entres al depósito esta noche. Si escuchas algo, no respondas». Lo miré confundido, pero su expresión era seria. Luego, sin esperar respuesta, se alejó con paso rápido. Me quedé allí parado sintiendo que el aire pesaba más de lo normal. ¿Qué se supone que no debía oír aquella advertencia? «Si escuchas algo, no respondas». Se instaló en mi mente como un eco persistente. Durante todo el día me acompañó esa frase golpeando las paredes de mi pensamiento, con una mezcla de curiosidad, desconfianza y un miedo que no quería nombrar. ¿Por qué no debía responder? ¿Qué podría pasar si lo hacía? ¿A qué se refería exactamente? Intenté distraerme, pero la inquietud me seguía como una sombra silenciosa. Limpié la cocina, acomodé algunos libros en los estantes, incluso escribí unas líneas en una libreta polvorienta que había traído desde la ciudad, como si poner en palabras mi confusión pudiera otorgarle orden. Lucky parecía más agitado de lo habitual. Seguía mis pasos con insistencia sin despegarse de mí. A medida que el día avanzaba y el sol comenzaba a hundirse tras los árboles, la casa se volvió más densa, más pesada. Cerré todas las puertas, corrí las cortinas y encendí todas las luces como si eso pudiera evitar que la oscuridad se filtrara. El depósito permanecía cerrado. La llave colgaba de un gancho en la cocina. No pensaba acercarme. Sin embargo, cada tanto, mis ojos se dirigían hacia la puerta trasera, como si algo invisible la reclamara. La noche llegó con un silencio demasiado limpio, demasiado perfecto. Lucky no dormía. Permanecía acostado, pero con la cabeza erguida y las orejas atentas. Me recosté en el sofá con una manta sobre las piernas, fingiendo leer un libro que no entendía. Los minutos pasaban pesadamente. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, lo escuché. Un golpe suave, apenas un roce sobre la madera del depósito. Me congelé. Otro sonido, esta vez más marcado, como si alguien pasara la palma por la puerta. Lucky gruñó bajo tenso, pero no se movió. Yo tampoco. Recordé las palabras del vecino. «No respondas». Sentía el corazón latiéndome en la garganta. El sonido se repitió una vez más insistente, y luego cesó. El silencio regresó de golpe más opresivo que nunca. Permanecí despierto hasta que el primer rayo de sol se coló entre las cortinas. Me levanté lentamente con las piernas entumecidas y fui directo al depósito. La puerta seguía cerrada sin signos de manipulación, pero al lado del marco, casi escondido en la maleza, encontré algo nuevo, un sobre amarillento viejo con bordes humedecidos por el rocío. Temblando lo abrí. En su interior, una hoja doblada con una caligrafía temblorosa. «Ana, si estás leyendo esto, significa que él volvió. No confíes en nadie, ni siquiera en quien parece ayudarte». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Volví a entrar en la casa y me dejé caer en la silla más cercana. El nombre Ana volvía a aparecer. Y ahora esa advertencia. ¿A quién se refería? ¿Quién era él? Y sobre todo, ¿quién era realmente mi vecino? Guardé la carta con manos temblorosas como si el papel quemara. Durante largos minutos no pude moverme, solo la leía una y otra vez, incapaz de comprender completamente el peso de sus palabras. Él volvió. ¿Quién era él? ¿Qué tenía que ver conmigo? ¿Y por qué se dirigían a Ana desde este lugar? Todo parecía girar en círculos, pero de alguna manera el nombre Ana comenzaba a sonar menos ajeno, como si perteneciera a la casa más que a un recuerdo suelto. Lucky se acercó y puso su cabeza sobre mi pierna, percibiendo sin dudas mi agitación. Lo acaricié con torpeza, necesitando su contacto como si fuera el único ancla a lo real. Decidí revisar de nuevo el depósito, esta vez a fondo. Moví cajas, abrí cajones viejos cubiertos de polvo, aparté herramientas. Y allí en el rincón más oscuro, detrás de una pila de maderas, encontré una pequeña caja metálica cerrada con un broche simple.
Dentro había papeles antiguos, una fotografía en blanco y negro de una mujer joven con un perro muy parecido a Lucky y otra nota escrita con la misma letra temblorosa. Ana, no olvides lo que ocurrió aquí. No repitas el error de confiar. Él puede tomar otra forma. Sentí un nudo en el estómago. Todo apuntaba a una historia escondida, una verdad enterrada bajo capas de tiempo y silencio. ¿Estaba viviendo en la casa de esa Ana y el vecino? ¿Qué sabía realmente? Volví al salón y me senté frente a la ventana mirando el exterior como si fuera la primera vez. La calle seguía vacía, pero el pueblo ya no me parecía apacible, sino lleno de rostros que no conocía, pero que tal vez sabían más de mí de lo que yo mismo sabía. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, escuché golpes en la puerta. Me sobresalté el corazón a 1000. Era él, el vecino, con su habitual expresión calmada, aunque sus ojos parecían más apagados. «Vi que estuviste en el depósito», dijo sin rodeos. No supe qué responder. Me observaba con detenimiento, esperando. «Encontré algo», murmuré sin decidir si era una acusación o una confesión. Él asintió despacio, como si ya lo supiera. «¿Tú la conociste?» A Ana solté finalmente. Hubo un silencio largo. Sus labios se fruncieron, pero no dijo que no. Tampoco dijo que sí. «Ven mañana al sendero temprano», dijo. «Hay algo que necesitas ver». Quise exigirle explicaciones, pero su mirada se endureció. «No aquí. No ahora». Se marchó sin darme tiempo a más. Al cerrar la puerta, la tensión en mis hombros se hizo insoportable. Había más. Mucho más. Esa noche, mientras revisaba las notas una vez más, una pregunta me golpeó con fuerza. ¿Y si yo no había encontrado esta casa por casualidad? ¿Y si estaba aquí por una razón que aún no recordaba? No dormí esa noche. El peso de las notas, las advertencias veladas y la extraña petición del vecino giraban en mi cabeza como un carrusel que no podía detener. Me levanté varias veces solo para asegurarme de que la puerta estuviera cerrada, que Lucky estuviera a mi lado, que todo estuviera en orden. Aunque en el fondo sabía que nada lo estaba. La imagen de la mujer de la fotografía no se me borraba de la mente. Tenía una expresión serena, pero sus ojos transmitían algo que ahora reconocía muy bien: vigilancia, contención, como si esperara algo que temía, pero no podía evitar. Al amanecer me preparé para ir al sendero. No sabía si confiar, pero necesitaba entender. Lucky me seguía de cerca, atento, como si también presintiera que ese paseo no sería como los demás. El vecino ya estaba allí cuando llegamos, apoyado contra un árbol con los brazos cruzados y la mirada perdida en algún punto del horizonte. No dijo nada al principio. Caminamos en silencio durante varios minutos. El bosque respiraba con una calma engañosa. Finalmente se detuvo junto a una vieja caseta semiderruida, oculta entre la maleza. «Aquí fue donde todo comenzó», dijo en voz baja. Entramos. El interior estaba lleno de polvo, telarañas y muebles rotos. En una esquina había un espejo agrietado, una lámpara volcada, y en el suelo, casi cubierto por hojas secas, un cuaderno de tapas rojas. Me agaché para recogerlo. Al abrirlo sentí un vértigo extraño, como si cada palabra escrita me hablara directamente. Era un diario. Las primeras páginas estaban firmadas por Ana. Sus palabras eran claras, casi desesperadas. Hablaba de ruidos en la noche, de sombras que la seguían, de alguien que se hacía pasar por amigo. No puedo confiar más en él. Ya no es el mismo. Sé que me observa desde dentro, decía en una entrada. Otra más adelante. El perro no se separa de mí. Me protege. Sabe que algo anda mal. Cerré el cuaderno con manos frías. Cuando lo miré, el vecino tenía la vista baja. «¿Quién era ella para ti?», pregunté. Él tragó saliva y alzó la mirada. «Mi hermana». Sentí como todo el aire salía de mi cuerpo. Entonces, ese pasado no era solo una historia antigua. Era su historia. Y ahora, de algún modo, también era la mía. Ella intentó marcharse. Murmuró, pero la casa no la soltó.
No entendí del todo lo que quería decir, pero su voz, cargada de culpa, lo decía todo. Regresamos al pueblo en completo silencio. Ya en casa me senté frente a la ventana, el diario sobre mis piernas, y Lucky a mis pies tranquilo, como si supiera que había cruzado un umbral. Mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de los árboles, me descubrí preguntándome algo que jamás imaginé. ¿Y si Anna no se había ido realmente? ¿Y si parte de ella seguía aquí esperando? Los días siguientes fueron distintos. El miedo no desapareció, pero se transformó. Ya no era una amenaza invisible acechando en la oscuridad, sino un eco que me recordaba lo que otros habían vivido antes que yo. Anna no era solo un nombre en una nota, era una voz que se había quedado suspendida en los rincones de esta casa, esperando ser escuchada. El diario, su historia, su silencio. Me hicieron entender que no vine aquí por casualidad. Lucky, con su lealtad incansable, había sido mi guardián y mi espejo. Él había sentido todo antes que yo. Mi vecino marcado por la culpa y el pasado no era un enemigo, sino alguien que también buscaba redención. Una tarde, mientras el sol teñía el jardín de oro, enterré el llavero junto al jazmín silvestre que crecía al borde del sendero. No como un adiós, sino como una promesa. Esa noche dormí con las ventanas abiertas por primera vez, sin temor. Entendí que hay traiciones que duelen porque provienen de donde esperábamos cuidado, pero también hay fidelidades silenciosas que nos salvan sin pedir nada. A veces lo que se rompe no muere, solo espera a ser visto, escuchado y finalmente sanado.